Camerún, o la República de Camerún como es su nombre oficial, es un país ubicado en África Central. Cuenta con un total aproximado de 22 millones de habitantes y su capital es Yaoundé, que a su vez es la ciudad más poblada del país con 2.500.000 pobladores. En los territorios que forman hoy parte de Camerún se encontraron restos arqueológicos que demuestran que su territorio ha sido habitado por la humanidad desde el Neolítico, es decir, entre los años 6000 a 3000 a.C. Los pobladores que más tiempo llevan en la zona son conocidos como pigmeos, los cuales se caracterizan por su baja estatura, siendo la estatura media de los hombres de 1,50 m. La cultura Sao apareció alrededor del lago Chad cerca del año 500 después de Cristo y dio paso al imperio Kanem-Bornu, que gobernó el norte de Camerún entre el siglo VIII y la década de 1840. También aparecieron otras comunidades como los Bamileke, los Bamun, los Bantúes y los Tikar. Navegantes portugueses liderados por Fernando Po llegaron a la costa camerunesa en 1472, comenzando con un proceso de comercialización con los pueblos costeros, mientras los misioneros se establecieron en el interior del territorio, los cuales de a poco introdujeron a la cultura y forma de vida europea. Lo cierto es que a pesar de las relaciones existentes entre los distintos pueblos o comunidades, nunca hubo una estructura estatal antes de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XV. En 1884, Alemania empezó a erigir fábricas e implantó el régimen colonial en este territorio, convirtiéndose Camerún en un protectorado alemán. Pero tras la derrota sufrida por Alemania en la Primera Guerra Mundial, en 1920, por acuerdo de la Sociedad de Naciones, el territorio fue dividido en dos mandatos, uno correspondiente a Francia, el de mayor extensión, situado al noroeste, y el otro al Reino Unido, siendo en la práctica incorporado a la administración colonial de Nigeria. En 1948 se fundó la Unión de los Pueblos de Camerún, un movimiento independentista de ideología marxista. En 1955 y 1956, los arrestos de activistas independentistas fueron seguidos de disturbios en varias ciudades del país. La represión causó varias docenas de muertos y miles de detenidos que formaban parte de los movimientos nacionalistas. Francia ilegalizó el Partido de la Unión de los Pueblos de Camerún a mediados de 1955, lo que desembocó en una guerra de guerrillas y el asesinato de su líder, Rouben Niobé. El 1 de enero de 1960, el Camerún francés obtuvo la independencia. Su primer presidente fue Amadou Ahidjo. El 1 de octubre de 1961, el Camerún británico se reunificó con el Camerún francés. Sin embargo, el Camerún del norte británico optó en cambio por unirse a Nigeria. Rouben Niobé fue el líder de la revolución camerunesa, presidiendo la Unión de los Pueblos de Camerún y presentándose él mismo frente a las Naciones Unidas en 1952 para solicitar y reclamar la libertad de Camerún. L'UPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. El gobierno camerunés luego de la independencia, si bien fue presidido por un presidente de Camerún, se vio fuertemente influenciado por asesores franceses, los cuales tenían en realidad el poder. Todos los recursos estratégicos seguían siendo explotados por Francia, las tropas francesas se mantenían en el país y una gran porción del ejército camerunés son franceses, incluido el jefe del ejército. En la actualidad gobierna Paul Biya, el cual es el presidente de Camerún desde 1982 y es el sucesor de Amadou Ahidjo, primer presidente del país, siendo todas sus elecciones denunciadas de fraude por el partido opositor. Adopta un plan de ajuste estructural presentado por el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI, de privatización, apertura a la competencia, reducción del gasto social, los salarios de los funcionarios se reducen un 60%, el sector informal creció considerablemente, pero las clases dominantes no se ven afectadas por este programa. La economía del país, básicamente, está basada en la explotación forestal y la agricultura tropical, principalmente de mandioca, batata, cacao, café y a su vez se cría ganado bovino. A pesar de que solo una quinta parte del territorio del país puede ser cultivado, la agricultura es la principal fuente de la economía de Camerún. También posee yacimientos de gas natural y de minería, siendo explotados en su mayoría por empresas francesas o de la Unión Europea. Las regulaciones excesivas,
La burocracia, los altos impuestos y la corrupción han impedido el crecimiento del sector privado. El desempleo fue estimado en un 30% en 2001 y cerca del 48% de la población estaba viviendo bajo el umbral de la pobreza. La esperanza de vida es de 53,69 años, siendo la población camerunesa en su mayoría joven, siendo el 70% de la población menor de 30 años. Los idiomas oficiales son el francés y el inglés, y se hablan numerosas lenguas locales. El francés está extendido en las ciudades más grandes como Yaoundé, la capital, y Douala, donde prácticamente toda la población habla con fluidez ese idioma. No obstante, el idioma más hablado en todo el país es el cam franglais, una lengua criolla que mezcla elementos del francés, el inglés e idiomas locales. La religión que predomina es el cristianismo, practicada por 2/3 de la población, mientras que los practicantes del Islam constituyen una quinta parte de la población. A su vez, el animismo forma parte de la cultura local teniendo muchísima influencia. En cuanto a los deportes, predomina el fútbol, siendo la selección de fútbol africana con más participaciones en los mundiales. Lo hizo 7 veces, siendo su mejor victoria histórica ganarle a la República Argentina de Diego Armando Maradona en el Mundial de Italia en 1990. Macanaki otra vez, salta Vigic, ¡gol! ¡Gol de Camerún! Vigic a los 21 minutos. Camerún 1, la Argentina 0. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse si quieren ver más contenido de cultura general.